Buenos días. En primer lugar, y en nombre del Consejo Andaluz de Cámaras, quiero daros las gracias a todos los que nos estáis acompañando esta mañana, en la que vamos a impartir este conveniente webinar para todos los profesionales que trabajáis con los Incoterms. Bien, mi nombre es Mariló Galán, soy técnico del Consejo Andaluz de Cámaras y responsable del proyecto Focomar, en cuyo marco tiene lugar esta formación. Focomar es un proyecto cofinanciado a través del programa Interreg España-Portugal 2014-2020, que pretende fomentar el comercio marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas. Y este taller concretamente cuenta además con la cofinanciación de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y de la Autoridad Portuaria Puerto de Huelva. Durante la formación veremos qué son y para qué sirven las reglas Incoterm 2020, las principales novedades que aporta y también estamos ya en condiciones de hacer una valoración de esta nueva versión una vez que ya conocemos las primeras prácticas. Al respecto, y para los que tengáis interés en adquirir el libro publicado por la Cámara de Comercio Internacional sobre las reglas Incoterm 2020, deciros que está a la venta en la librería Pala de la calle Asunción en Sevilla. En cualquier caso, podéis poner en contacto con nosotros y os indicaremos cómo adquirirlo. También pondremos la dirección por medio del chat. El taller va a ser impartido por un gran experto en la materia, don Manuel Bellido. Abogado, director de Cabeas Abogado, profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla, miembro de la Comisión de Incoterm y de la Comisión de Práctica Jurídica del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, miembro de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Sevilla y profesor y ponente habitual en materia de comercio internacional. Por mi parte, y para no dilatar más esta introducción, deciros que espero que este taller os sea de utilidad, que cualquier duda que tengáis podéis trasladarla a través del chat y que una vez finalizada la ponencia, Manuel responderá durante media hora a todas las que el tiempo le permita. Gracias de nuevo y os dejo con nuestro ponente. Cuando quieran, Manuel. Muchas gracias, Mariló, y buenos días a todos. Evidentemente, dar las gracias al Consejo Andaluz de Cámaras por permitirme estar con ustedes y dar las gracias a ustedes por asistir a este webinario, que cada uno tenemos nuestras obligaciones y a pesar de todo estamos aquí para hablar de los Incoterm. Habrán escuchado que soy abogado y profesor universitario de Derecho, entre otras cosas, algo que siempre muchas veces empiezo disculpándome, pero un poco como broma, evidentemente estoy orgulloso de eso. Empiezo disculpándome porque una reacción inicial es ¿qué hace un abogado hablando de Incoterm? Y si les parece, empiezo con una consideración que hago casi siempre en mis clases, en mis jornadas, en mis comentarios, las relaciones con el cliente en materia de comercio internacional. Es que, lo quieran o no lo quieran, en el comercio internacional van a encontrarse con aspectos jurídicos. Siempre, en toda operación de comercio exterior, hay aspectos jurídicos. Y si no lo tienen previsto, si no lo tienen cubierto, van a dar ventaja a la otra parte, van a asumir un riesgo innecesario y van a poner en riesgo la operación, el éxito de la operación. Piensen en la operación más simple que hay en el comercio internacional. La operación más simple es una operación de exportación o de importación. Bueno, una operación tan simple como esa, nos encontramos por lo menos con 3 contratos. En primer lugar, el contrato principal, que es una compraventa. Compraventa, para que nos entendamos, es decir por teléfono, quiero tanta unidad de producto y que la otra parte diga de acuerdo. Simplemente eso, no hace falta ni siquiera por escrito. Tenemos un contrato de transporte, lógicamente, tenemos un contrato para regular el medio de cobro y pago y posiblemente también tengamos un contrato de seguro. Y si la operación se complica, pues evidentemente tendremos más contratos. ¿Y por qué le hago esta introducción? Porque los Incoterm, que son al fin y al cabo, los Incoterm, en resumen, lo que son unas cláusulas específicas del contrato de compraventa. Los Incoterm no tienen autonomía propia. Los Incoterm, donde se lo van a encontrar ustedes en el contrato de compraventa. Evidentemente, tiene un contenido jurídico, pero ese contenido jurídico se traduce, que es lo que les interesa, en unas repercusiones económicas. Por ejemplo, si el Incoterm FCA nos dice dónde tiene que quién tiene que cargarse la mercancía, pues tendrán ustedes que tienen que asumir un coste de carga de la mercancía, evidentemente, pero es porque el Incoterm se lo ha dicho y porque no deja de ser una cláusula del contrato de compraventa. La pregunta es entonces, ¿qué son los Incoterm? Pues realmente son unas cláusulas que regulan aspectos muy concretos de la compraventa internacional de mercancías. Cuidado, también de la nacional, también se puede aplicar los Incoterm en las operaciones nacionales.
¿A qué se refiere? Siempre a la compraventa de mercancías. No estamos hablando, por tanto, ni de bienes inmuebles, no estamos hablando de servicios, no estamos hablando de bienes inmateriales, solo de mercancías. Esto es, de bienes muebles. ¿Y qué es lo que hacen? Describen las obligaciones de las partes. Nos dice quién se ocupa de qué. Fundamentalmente, lo que nos describen van a ser dos elementos esenciales en toda operación de comercio internacional. Dónde se realiza la entrega de la mercancía y dónde se produce la transmisión de los riesgos. Y en tercer lugar, vinculado a eso, cuáles son los costos y qué costos asume cada parte. Palabra costos que no me gusta mucho en la traducción del cost inglés, pero bueno, como viene la versión española, os lo mantengo. ¿Qué obligaciones incluyen los Incoterms? Pues lo más fácil es irnos a ver la estructura que tienen los Incoterms, estructura que ustedes saben perfectamente. Recordarán, hay dos bloques, tenemos un bloque A, donde se determinan las obligaciones para la parte vendedora, y un bloque B, donde se establecen las responsabilidades de la parte compradora. Pues bueno, si leen esos bloques verán que junto a las primeras obligaciones generales, pues se habla de la recepción y entrega de la mercancía, se habla de la transmisión de riesgo, se habla del transporte, se habla del seguro, se habla de los documentos de entrega y de transporte, se habla del despacho de la gestión de la exportación e importación, se habla del reparto de costos, perdón, de la comprobación y del embalaje y el mercado del producto, del reparto de costos y finalmente de quién se hacen las notificaciones. Eso y solo eso es lo que regulan los Incoterms. ¿Qué no regulan? No regulan, perdón, lo relativo a la asistencia del contrato de compraventa. No regula las especificaciones que tiene que tener la mercancía. No regula el pago, quién tiene, cómo se tiene que realizar el pago y en qué plazo. No regula qué pasa en caso de incumplimiento de sus propias cláusulas. Y no regula otras cuestiones que también son muy esenciales en toda operación. El Incoterm no dice nada en cuanto a los retrasos, las demoras, no dice nada en cuanto a los aranceles, no le dice nada en cuanto a las prohibiciones de exportar, en cuanto a la fuerza mayor. Por tanto, tengan en cuenta que los Incoterms son importantes, pero no les va a regular cuestiones esenciales del contrato de compraventa, que tendrán ustedes que regularlo o no, en su caso, atendiéndose a las consecuencias de no hacerlo. ¿Hace falta poner expresamente el Incoterm en nuestra factura pro forma, en nuestra oferta, en nuestro contrato? En teoría, es un tema a discutir. Las partes pueden entender que se deducen. Mi consejo como abogado, pónganlo y así nos evitamos problemas. Y pónganlo no solo diciendo Incoterm, especifiquen que son los Incoterm de la versión 2020, que es lo que se dice ahora, 2020 queda peor, 2020 queda más moderno, se lo digo, y de la CCI. Ya veremos que pueden, si no, entenderse aplicado a otro o puede interpretarse de otra forma. Comprendan además que los Incoterm no recogen todos los supuestos posibles. Hay 11 supuestos en la actual regulación, pero figuras como el puerta a puerta, ya veremos que ha entrado por la puerta de atrás, pero puerta a puerta como tal no se recoge en los Incoterm. Y tengan en cuenta además que los Incoterm a su vez pueden verse afectados por normas nacionales y por normas internacionales. En el ámbito internacional ya veremos que hay normas que inciden, que condicionan o que modifican el contenido de los Incoterm. E igual ocurre con normas nacionales, que las normas nacionales, no se olviden, se aplican a tráficos nacionales, pero también se pueden tener que aplicar a tráficos internacionales. ¿Cuáles son los Incoterm? ¿Cuáles son los Incoterm? Evidentemente, 2020. ¿Cuáles son los que están desde el 1 de enero de este año? Ya la edición del 2010 introdujo una clasificación por el medio de transporte empleado. En cambio, sigue existiendo y se sigue utilizando mucho lo que diferencia en virtud de la primera letra de cada una de las siglas. En el primer lado, por la posición de las partes, podemos hablar de contratos de embarque, nos encontramos el SWORC, el Incoterm típico de salida, nos encontramos los Incoterm F, son el FAS, el FCA y el FOB, que lo que se comprende es el transporte principal, se paga por la parte compradora. Los ENC, el CPT, el CPR y su equivalente, el CIF y el CIP, en el cual el transporte principal también se paga ya
por la parte vendedora o exportadora, y tenemos los D, que tenemos ahora el DAP, el DPU y el DDP, que se paga en llegada, y también el transporte se paga por la parte vendedora. Por el medio de transporte empleado, lo que le digo es que es la clasificación que le gusta a la Cámara de Comercio Internacional. Se distinguen entre los marítimos, que ahí tenemos el FABS, tenemos el FOB, tenemos el CFR y tenemos el CIF, y por otro lado tenemos los multimodales, los que vienen o sirven para cualquier medio de transporte. Y ahí tenemos, cualquier medio de transporte, incluido el marítimo. No olvidemos que también se puede aplicar estos encotes al marítimo, aunque les adelanto, no se hace. Tenemos el ELBOR, tenemos el FCA, tenemos el CPT, tenemos el CIP y tenemos los 3 ND, el DAP, DPU y DDP. Cuestión que dirán ustedes, bueno, aquí son ya cuestiones de los abogados y nos quieren vender una cuestión que no vale, no tiene importancia. Sí tiene importancia y les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los Incoterms? Evidentemente no son leyes. Cuando se les habla de la regla, los Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, no se está hablando de tratados, no se está hablando de convenios, no se está hablando de leyes internas, por lo cual no se aplican imperativamente. Usted está obligado, si hace una operación en principio de contrato de agencia, a aplicar la ley de contrato de agencia, aunque puede modificar algunos pactos. Los Incoterms, si usted quiere, se remite a ellos, y si no quiere, no se remite a ellos, con las consecuencias que tiene una u otro comportamiento. Y que no sean leyes también tiene una consecuencia importante. La versión más moderna no deroga las antiguas, no elimina las antiguas. Con lo cual se pueden ustedes encontrar con que les invoquen, como ha pasado, les sigan invocando los Incoterms 2000. ¿Por qué? Porque hay algunos operadores que siguen prefiriendo la transmisión del riesgo en un CIF o en un FOB, siguiendo el criterio del traspaso a la borda del buque, que no cuando esté a bordo del buque. Y eso me han comentado y he visto en operaciones que se ha pasado. Posiblemente pase también con lo del 2010, aunque menos porque menos cambio, como veremos. Segunda cuestión, si no son leyes, son costumbres, son usos, son cláusulas establecidas entre las partes. La cuestión tiene su importancia, porque si es costumbre o es uso, hay un tratamiento. Si consideramos que es meramente una cláusula, el tratamiento es distinto. ¿Por qué hay ese distinto tratamiento? Pues en el ámbito del comercio internacional hay una regla que nos dice que usted operador del comercio internacional, tiene que haber aplicado a su operación aquellas condiciones, aquellas costumbres, aquellos usos que conocía o que debería tener conocimiento en el comercio internacional por ser ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contrato del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. Esto es, se presume que usted, por estar en el comercio internacional, conoce las costumbres de determinadas costumbres y que las está aplicando, lo quiera o no lo quiera. Con lo cual, cuidado con decir yo no sabía si eso procede o no procede. Porque si se considera costumbre, usted lo va a tener aplicado. Si se considera una cláusula contractual, bueno, evidentemente la cuestión es diferente. La cláusula contractual o la pongo o no la pongo. Y por ello, si no la pongo, pues evidentemente pues no se aplica, no es aplicable. Entonces, el tratamiento, por tanto, es distinto. Es verdad que los tribunales a este respecto no son demasiado claros. Hay tribunales de países que lo consideran costumbre, hay tribunales de países que lo consideran cláusulas contractuales y hay tribunales de países que lo consideran incluso cláusulas contractuales, pero que se pueden presumir en determinadas operaciones y para determinados tráficos. Vuelvo a deciros lo mismo. Para evitar los problemas, si queréis aplicar Incoterms, aplicarlos, decirlos expresamente diciendo que son los de la Cámara de Comercio Internacional y la edición a la que os estáis refiriendo. Y así os evitáis problemas de interpretación. Bueno, así con otras muchas cosas más que ya veremos. Vinculado a lo anterior, ¿tienen los Incoterms alguna regulación que les afecte?
se ven de alguna forma, digamos, afectados por normas que les vinculen. Como os he dicho, las reglas que dicta o que ha elaborado la Cámara de Comercio Internacional o que lleva ya la nueva división de la Cámara de Comercio Internacional no son leyes, no hay convenios, no son convenios. En ninguna ley, en ningún convenio internacional vaya a encontrar regulación de los Incoterms, con lo cual, regulación internacional directa no vais a encontrar. Bueno, podemos considerarlo costumbres internacionales. Esto de lo que os he dicho, que tienen que ser ampliamente conocidas y regularmente observadas y que en algunos casos, bueno, han sido recopilados. Pues eso sí podemos considerarlo. Y a este respecto nos podemos encontrar, pues, evidentemente con respecto a las Incoterms, las reglas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de los términos comerciales. La edición 2010. Edición 2010 entró en vigor el 1 de enero del 2020. Edición 2020. Cuidado con esto de que os digo de que entró en vigor. Los Incoterms ni entran en vigor ni dejan de entrar en vigor. Los Incoterms están y se puede aplicar cualquiera. Usted, si quiere, puede seguir aplicándolo desde 2010. Usted, si quiere, puede seguir aplicándolo desde 1936. ¿Por qué? Porque no se derogan unos a otros e incluso el año pasado, desde su revelación que fue en septiembre del año pasado, usted podía aplicar los Incoterms del 2020. Que eso que digo entrar en vigor es para que nos entendamos, no es entrada en vigor en sentido propiamente dicho. Ahora bien, los Incoterms, como les he dicho, no es el contrato de compraventa, no es el elemento esencial del contrato de compraventa, con lo cual hay una serie de normas que sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlo. En primer lugar, contrato principal de toda operación de comercio internacional, compraventa internacional. Por tanto, hay que tener en cuenta el Convenio de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercancías. Convenio que en España está en vigor desde el 91 y que ahora mismo deben haberlo firmado unos 80 o 90 países del mundo. En materia de transporte, segundo contrato de una operación de comercio internacional, en materia de transporte tenemos convenios en todos los tipos de transporte. Convenios muy importantes porque quizás en el ámbito del comercio internacional donde hay más convenios, hay más tratados. En estos convenios, ¿qué es lo que se regula? Se regula fundamentalmente el documento de transporte y los regímenes de responsabilidad y sobre todo las limitaciones de responsabilidad a este respecto. Después, en materia de pago, también la Cámara de Comercio Internacional tiene sus reglas, tiene sus usos. Tenemos en materia, por ejemplo, de crédito documentario, en materia de cobranza, en materia de stand-by, tenemos convenios, reglas y usos uniformes. En materia de seguros no hay convenios, pero sí hay cláusulas tipo, hay modelos tipo, ya hablaremos de las ICC clauses y otro tipo de normas. Y después, como hay menciones al tema aduanero, tenemos que tener en cuenta cuestiones aduaneras, cuestiones fiscales, normativas de seguridad que también se contemplan los Incoterms. Todo eso no son los Incoterms, pero sí van a incidir en los Incoterms y los Incoterms van a incidir en ellos de tal forma que tienen que estar coordinados. Tienen que estar coordinados los Incoterms con esta regulación y, evidentemente, a esta regulación, a su vez, deben unirse las regulaciones nacionales que entren en juego, porque hay partes de la operación que no se va a poder regular por normas internacionales, sino por operaciones internas. Y dicho lo cual, ya haber hecho esta pequeña introducción previa, vamos a ver los Incoterms 2020, vamos a ver cómo se llega a ellos y vamos a ver su evolución. Ustedes saben que los Incoterms han existido siempre. La primera mención de Incoterms se refieren al FOB y al CIF, y quiero recordar que eran de finales del siglo XVII, principios del XVIII en Inglaterra. Existían, pero esa existencia, digamos, descontrolada producía un problema. No se sabía los límites, no se sabía el alcance que tenía cada uno de estos Incoterms. Por ello, la Cámara de Comercio Internacional decidió a principios del siglo XX intentar, organizarlos, intentar catalogarlos, ordenarlos de sistemática. ¿Para qué?
para obtener las ventajas que se derivarían de esa ordenación y esa catalogación. Evidentemente, con ello se simplificaba su estudio, con ello se evitaba muchas interpretaciones, la interpretación siempre era la misma. En cuanto a la clasificación de las obligaciones de las partes, también, como recordarán ustedes, está en bloque A y en bloque B, que daban también perfectamente su estructuración. Y con ello, pues como les decía, se facilitaba enormemente su utilización como herramienta en el comercio internacional. Consecuencias de ello, y que además, como ustedes saben, el comercio internacional no es algo estático, sino es algo dinámico, es que desde el año 36, que fue la primera edición, ha habido hasta 9 ediciones, perdón, con esta es del 2020, de los Incoterm, que han ido evolucionando paralelamente a la evolución del comercio internacional, a las necesidades del comercio internacional y fundamentalmente también conforme a los criterios de los redactores de esta obra, que son siempre redactores pertenecientes a la Cámara de Comercio Internacional. Si les parece, antes de entrar en lo del 2020, que es necesario, yo creo que es necesario, hagamos un pequeño recorrido por los inmediatamente anteriores a estos Incoterm, porque eso nos permitirá ver el porqué y las razones de algunos de estos cambios. En el 1990, las dos novedades más importantes fue que por primera vez se contempló la posibilidad de comunicación electrónica de datos y, sobre todo, se tuvo en cuenta el fenómeno cada vez más creciente, y ahora no se lo quiero decir, de los contenedores, y se crearon figuras que permitieran este tráfico de contenedores, adaptarlo a los Incoterm. En el 2000 sí hubo también importantes modificaciones. Por ejemplo, se dio más importancia todavía a las comunicaciones electrónicas, se contempló por primera vez la utilización del sistema EDI, se dio una nueva versión, se dio una nueva revisión a los 13 términos que había en ese año, 13 términos de Incoterm. Se intentó adaptar o comprender mejor la relación con el tratado de transporte, se intentó poner en relación también con este convenio que les he dicho que regula la compraventa internacional de mercancías, con lo cual ya, digamos, como pueden ver, una serie de cambios ya de cierto volumen. Donde hubo muchos cambios fue en la revisión de 2010. Y les adelanto que si la de 2010 tuvo muchos cambios, las del 2020 ha tenido muchos menos, por lo menos formalmente. ¿Por qué? Porque en parte, o en gran parte, es heredera de lo que se hizo en el 2010. Y así, por ejemplo, como cambios importantes, aparte de introducir con mucha fuerza el elemento de la seguridad, cada vez la seguridad, desgraciadamente, es un elemento más importante en materia de comercio internacional, se introdujeron cambios importantes como la transmisión del riesgo en los Incoterm CIF, FOB y CFR, estos Incoterm marítimos. ¿Por qué? Porque hasta entonces, tradicionalmente, el riesgo se transmitía cuando la mercancía pasaba a la borda del buque. Cuestión que a nosotros los latinos siempre nos ha parecido un poco forzado, pero a los anglosajones era una cuestión para ellos básica. Hasta a punto de que había jurisprudencia que examinaba qué pasaba cuando la mercancía caía justo en la mitad del borde del buque. Bueno, eso desaparece, no tiene que pasar a la borda del buque, sino que se considera aumento de entrega cuando esté a bordo del buque. Otra cuestión es cuánto podemos entender que es estar a bordo del buque, que eso es otra cuestión que si quieren después hablamos cuando me hagan las preguntas. Se organizaron los términos en D, se quitaron D, 3D, términos en D, se quitó el DES, el DEC y el DDU, el entregado en el buque, el entregado en el puerto y el entregado sin los derechos pagados, y se crearon paralelamente dos Incoterm nuevos en el bloque de que fueron el DAT, entregado en el lugar, y el DAT, entregado en terminal. Se destacó
en aquellos Incoterms en los cuales la transmisión del riesgo y la entrega de la mercancía se produce en momentos distintos, se destacó esta circunstancia. Incoterms típicos como el CIF, el CIP y en general los Incoterms terminados en C. Y se destacó también el hecho de que se podía aplicar tanto en las operaciones de comercio nacional como en las de internacional. En cuanto a los de nacional, les diré que eso ya se venía haciendo. En España, de hecho, la jurisprudencia nos venía hablando de operaciones nacionales, pero bueno, fue algo que se recogió por primera vez expresamente. Se introdujeron por primera vez una nota de orientación. Si tienen ustedes la edición del 2010, verán que al comienzo de cada Incoterm hay una página y media junto con el dibujito, con el logo resumido de lo que es el Incoterm, en el cual le da una pequeña explicación del contenido del Incoterm concreto. También se mejoró o se aclaró cuál era la cobertura del seguro y se intentó mejorar siempre. Uno de los grandes problemas que se producen, les puedo asegurar que en el comité de expertos de Incoterm un porcentaje muy alto de consultas nos vienen precisamente sobre el tema de los gastos de manipulación en terminal, los THC, los Terminal Handling Charges, porque los Incoterm contemplan muchas cosas, pero no se pueden contemplar todos los supuestos y, evidentemente, estos supuestos muchas veces producen circunstancias que no se podían ni siquiera prever. Y por primera vez nos contemplan también la figura de las ventas en cadena, o más bien de las cadenas de ventas. Esto es cuando la mercancía funciona, las mercancías se transmiten varias veces durante el transporte de la misma. Por primera vez se contemplaba. Y llegamos a la edición que nos interesa, la 2020, que les adelanto que aparentemente no tiene muchos cambios. Antes de nada, hay que tener en cuenta unas consideraciones previas. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que nos definen bien el porqué del contenido de estos Incoterm. En primer lugar, les hablo de un largo proceso de elaboración. ¿Qué quiero decir con eso? Pues como me decían en el mismo comité redactor, que prácticamente a los 2 o 3 años de haber aprobado lo del 2010, en el 2013 o 2014 ya se había empezado a crear el comité y a trabajar en la nueva redacción de los Incoterm 2020. En segundo lugar, se produce una apertura al mundo. ¿Qué quiero decir con apertura al mundo? Esto no ha sido que un comité de 8 expertos se haya reunido y haya decidido tener determinado contenido, fijando los contenidos de los Incoterm. No. Este comité de expertos ha tenido, y nos han comentado que no han tenido, más de 3.000 comunicaciones al respecto de los distintos comités de la Cámara de Comercio Internacional y de operadores del comercio internacional. Con lo cual, lo que tienen que pensar ustedes es que lo que sale de estos Incoterm del 2020 es lo que ha querido, en términos generales, la comunidad de gente, de personas que están en el ámbito del comercio internacional. Que evidentemente cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, pero digamos que esto es el punto medio, el punto de no conflicto. Esta apertura al mundo también se ve por el hecho mismo de la composición del comité. Por primera vez, Europa ha perdido la mayoría en el comité. El comité de redacción de los Incoterm 2020 estaba integrado por 2 asiáticos, 1 de Oceanía, 2 americanos y 2 europeos. Incluso en el comité de apoyo, en el secretario de la comisión de la CCI, también la mayoría no es europea. Con lo cual, eso que es un hecho evidente, la pérdida de peso de Europa en el comercio internacional, también se ha traducido en el Incoterm y por ello hay enfoques que son enfoques no exclusivamente, no típicos, digamos, o no previstos en Europa. En tercera consideración, el apagón informativo. El apagón informativo, con ello me refiero hasta que prácticamente no, hasta septiembre del año pasado, creo que fue el 16 de septiembre del año pasado, fue imposible saber el contenido de los Incoterm. Fue imposible saberlo. En ese momento se dieron a conocer a la publicidad
Y hasta ese momento solo los conocían los miembros del comité y algunos miembros de comités nacionales para recoger comentarios. Concretamente, yo tuve acceso a una versión muy restringida en julio del año pasado, pero los demás no tenían acceso. Y se lo comento por dos razones, o una razón fundamentalmente. Cuidado con reportajes, cuidado con informes que andan por ahí, fundamentalmente por Internet, con el contenido de los Incoterm 2020. Antiguos a la fecha de la publicación, tienen fallos, todos los del mundo. ¿Por qué? Porque no podían saber por dónde iban los Incoterm 2020. Pero también hay modernos que siguen manteniendo esos fallos, lo cual, mucho cuidado. En jornadas, en conversaciones que he tenido con personas, me he encontrado con que me dicen que el SWORD se ha eliminado. Bueno, el SWORD ya sabemos que es el Incoterm maldito, con lo cual pues, todo el mundo lo quiere eliminar, pero al final siempre se mantiene. Uno me preguntaba por el Incoterm ZIN, que el Incoterm ZIN, según parece, es coste y seguro. Yo tuve que decir, lo siento mucho, pero no hay ningún Incoterm ZIN. Con lo cual, cuidado con lo que se descarguen con Internet, cuidado con la información que le pueden dar o obtener de ahí, porque la información puede ser defectuosa, puede ser fallida. Busquen fuentes seguras. Y la única fuente segura hoy por hoy es el libro de la Cámara de Comercio Internacional, si quieren ustedes, la versión inglesa, que también la tienen en versión española. ¿Cuáles han sido los objetivos de estos Incoterm? Los objetivos de estos Incoterm ha sido, en primer lugar, reflejar la práctica del comercio internacional en todo el mundo. Ya les he dicho que la mayoría del comité no es europeo, y para todas las partes, tanto para el comprador como para el vendedor. Y facilitar su uso y su comprensión. Ya verán que hay una serie de mecanismos que mejoran mucho la redacción del 2010 y que van dirigidos fundamentalmente a facilitar que se examine, que se contemple el contenido de esos Incoterm. Y también facilitar el uso. Se pretende que los Incoterm tengan un uso más extendido todavía del que ya tienen, y ya lo tienen. Así, por ejemplo, se ha creado una aplicación en materia de Incoterm, se la pueden descargar, pero creo que les va a ser de poca utilidad, y se prevé ediciones de los Incoterm en versión barata. Pero lo siento mucho, no va a ser para países desarrollados como el nuestro, sino pensando en países en difíciles situaciones económicas, distintos a los europeos y a los de América del Norte y Oceanía y Asia. Entrando ya en los Incoterm y sus modificaciones, vamos a ir en primer lugar a las modificaciones que quizá les sean más llamativas a ustedes, las modificaciones de fondo en algunos términos. La primera, la que con seguridad les llama más la atención, la que parece más vistosa, es que se crea un Incoterm nuevo, el DPU, el Delivered, Placed and Loaded, esto es, entregado en el lugar y descargado. La pregunta es un Incoterm realmente nuevo? Y la respuesta que tengo que darle es no, es simplemente un cambio de nombre. El DPU es, para que nos entendamos, el DAT del 2010, pero con nombre diferente. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque muchos comités nacionales lo han pedido. Y lo han pedido porque señalaban que el uso de la palabra terminal era equívoca y podía dar lugar a malinterpretaciones. Cosa que realmente no es cierto. Si se van ustedes a la edición del 2010, verán que en esa edición se dice expresamente que la palabra terminal tiene que ser entendida en un sentido amplio, como cualquier lugar, como cualquier sitio. Pero bueno, se ha hecho. Como consecuencia de ello, se produce un cambio en el orden de los Incoterm. Recuerden que antes era DAT, DAP y DDP. Ahora el orden es DAP, DPU, DDP. Bueno, sépanlo ustedes, aunque tampoco tiene eso demasiada importancia. En segundo lugar, en cuanto a los términos del seguro. Respecto a los dos Incoterm que prevén expresamente el seguro. Evidentemente, que son los dos Incoterm
prevean expresamente el seguro, no quiere decir, como algunos piensan, que las demás operaciones no tengan que asegurarse. Claro que sí, deberán asegurarse. Y si no, asumirán un riesgo ustedes bastante importante. Pero eso será cuestión de las partes. Aquí, salvo que se diga lo contrario, esto de Incoterm, el CIF y su equivalente multimodal, el CIF, sí contempla expresamente la obligación de asegurar. ¿Y qué nos dice las reglas, la versión 2020? Pues establece una obligación de contenido de seguro delimitado y distinto para estos dos tipos de seguro. Lo que hace es remitirse a las reglas International Cargo Clauses. Cuidado, su abreviatura es ICC, pero no significa Cámara de Comercio Internacional en inglés, sino reglas de carga, cláusulas de carga del Instituto, y son unas cláusulas elaboradas por el Instituto Internacional de Aseguradores y Lloyds. Estas cargo clauses se distinguen en 3 bloques o 3 grupos, la A, la B y la C. Para entendernos, C es el seguro básico, B es el seguro, digamos, básico con más cobertura, y A es el seguro, digamos, más amplio. Digamos, para entendernos, el seguro prácticamente a todo riesgo. Un hundimiento, por ejemplo, lo cubrirían los 3, pero que se moje la mercancía no lo cubriría los 3. El C no lo cubriría, sí podría cubrirlo el B, y el A lo cubriría. Con lo cual, o un terremoto, si no recuerdo mal, lo cubriría el A, pero no lo cubriría el B ni lo cubriría el C. Cuidado, se remiten a la ICC, a la International Cargo Clauses, o otras similares. Esto es, se puede usted encontrar en países, por ejemplo, en países escandinavos, que le apliquen otros tipos de cláusulas. No está prohibido, es posible, lo que tendrán que ver es que se ajusta al contenido de estas cláusulas de la ICC. ¿Qué es lo que se dice al respecto? CIP, en CIP las condiciones de seguro tendrán que ser en condiciones A. En cambio, en CIF, condiciones C, que realmente son las que existían antes. Esto es, condiciones seguro básico C para CIF, seguro todo riesgo para CIP. ¿Cuál es el origen de esa distinción? Los del comité nos dicen que es que, sobre todo, los encargados para el transporte a granel, se ha hecho fuerza, se ha argumentado, también por parte de las grandes navieras, que no podía elevarse la cobertura de seguro a la, porque produciría un incremento de prima e incremento de seguro relacionado. ¿Es bueno? ¿Esa razón es lógica, razonable? Ni entro ni salgo. Es como se ha quedado y verdaderamente lo que demuestra la fuerza que tienen los tráficos marítimos frente a otro tipo de transporte. Tercera modificación. La relación que se establece específica entre el Incoterm FCA y los conocimientos de embarque a bordo. Como recordarán ustedes, el FCA es aquel Incoterm en el cual se produce la entrega, se produce la transmisión del riesgo cuando la mercancía se coloca sobre el medio de transporte del importador o cuando se pone sobre el medio de transporte del vendedor a disposición del medio de transporte del comprador en un lugar designado distinto de las instalaciones del vendedor. Ahí había un problema, que también lo hay en otros Incoterm, pero bueno, se ha hablado en el FCA. ¿Cuál es el problema? El vendedor, el exportador, no tenía ninguna relación con el transportista, no tenía ninguna relación con la empresa de transporte marítimo, con lo cual se enfrentaba con problemas de acreditación de la operación, como también ocurre en el SWORD, pero bueno, no vamos a hablar del SWORD. ¿Cómo acreditar que la mercancía había salido? ¿Cómo acreditarlo esto a efectos, por ejemplo, de un crédito documentario? Lo que ha previsto el Incoterm, realmente no el Incoterm, sino en su nota explicativa, es que el comprador autorice al transportista, al porteador, a proporcionar el BL
con la mención a bordo al exportador para que éste pueda hacer las gestiones que estime al respecto. Bien entendido, una vez concluidas estas gestiones, deberá entregársela inmediatamente al comprador, normalmente por vía bancaria, para que éste a su vez pueda retirar la mercancía, salvo que actuemos con medios como el express release o el tele release, que bueno, que nos daría la posibilidad de evitar el traslado físico de la documentación. Cuarta modificación, la ubicación de costos. Los costos siempre han estado previstos, evidentemente, en los Incoterms. La modificación que nos introducen estos Incoterms es que les da mayor importancia y, sobre todo, no lo agrupa. Ahora, si ustedes se van al apartado a los A9 y B9, ahí están recogidos todos los costos. También, y por eso les digo cuidado, los van posiblemente a encontrar duplicados en algunos otros Incoterms, en bloque del Incoterm correspondiente. Por ejemplo, nos podemos encontrar, respecto a la obtención de documentos, nos podemos encontrar menciones en el A6, B6, pero también en el A9, B9. ¿Se contemplan todos los costes? No se contemplan todos los costes, como ustedes verán. Y, por ejemplo, se ha planteado, y así lo dice el que redacta la primera nota general de los Incoterms, Charles de Batista, que pasaba con la obligación de verificar la masa bruta. Esa obligación que se introdujo por el Convenio para la Seguridad de la Vida en el Mar, el Convenio SOLAS, y que originaba una obligación de realizar pesajes, control de pesaje en puerto de origen. Pues bueno, ahí este señor nos dice expresamente que después de haberlo estudiado se ha decidido que no están previstos los Incoterms, con lo cual tendrán ustedes que seguir pactando quién corre con esos gastos. Otra modificación, que tampoco tiene mucha importancia, bueno, pero es bueno que ustedes lo sepan. ¿Qué ocurre cuando el transporte se hace con medios propios? La cuestión no tiene tanta importancia, pero nos podemos encontrar con que en el FCA el medio de transporte que va a recoger la mercancía sea propio del comprador. Esto es, el comprador no contrate con un transportista. O nos podemos encontrar en los D que sea el vendedor su propio medio de transporte el que lleve la mercancía, que no contrate con un transportista. La regulación anterior prevía siempre un contrato de transporte con un transportista tercero. Ahora se prevé la posibilidad de no hacerlo así, con lo cual, pues, bueno, se habla de disposición y no se habla de entrega al transportista. Simplemente que sepan que esa posibilidad está expresamente prevista para esos 4 Incoterms que les he dicho. Y en cuanto a la seguridad en el transporte, última modificación, se ha dado otra vuelta de tuerca, se le ha dado otra vez más importancia, dado que, desgraciadamente, pues la seguridad tiene cada vez más importancia en el comercio internacional y, por tanto, se reflejan expresamente en los Incoterms, tanto en una mención específica como es en el A7, como también en los A9, que es la distribución general de costos. Y por ello, cada vez más importante, pues cada vez tienen más costes. Tienen más costes y además, no solo eso, sino que además pueden producir mayores demoras en la operación. Esas son, digamos, las modificaciones más llamativas, que hay otras. Ya les adelanto que, por ejemplo, las primeras consultas que han llegado al comité de Incoterms plantean un tema como es el de inspecciones de la mercancía, tanto en origen, no la obligatoria de embarque, sino otro tipo de inspecciones, como inspecciones en tránsito, de quién tiene que pagar estas inspecciones en tránsito. Cuestión que lo de 2010 está más claramente regulado, cuestión que si vamos a una regulación, una visión general puede estar claramente regulado, pero que a mí desde luego me suscita dudas en algunos casos. Yendo ya, digamos, a la parte general, podemos decir que si van al libro verán que en primer lugar hay una introducción que hace un profesional muy conocedor del tema de los Incoterms, Charles de Batista. Charles de Batista fue redactor de los Incoterms del 2000, del 2010 y lo del 2020 ha estado siempre en relación con el comité, siendo asesor del comité redactor del 2020. ¿Qué es lo que nos dice en su introducción? Además, si quieren lo que son los intereses que son los Incoterms,
váyanse a su introducción. Son 10 páginas, son 12 páginas que están al principio y se lee muy fácil porque a petición del comité se hizo con una redacción bastante fácil y sencilla. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice qué hacen y qué no hacen los Incoterms y nos dice dónde tienen cuestiones, cuáles son las cuestiones esenciales de los Incoterms. Hablarán cuáles son sus principios, las obligaciones de las partes, la entrega, el riesgo, los contratos vinculados a los Incoterms. Todo eso nos da una explicación general y muy clara. Nos da una regla muy simple pero muy clara de elección y nos resume también cuáles son las notas explicativas, los principales cambios que hay. Junto a eso, que como les digo, está al principio de la publicación de los Incoterms, nos encontramos unas notas explicativas para los usuarios en cada Incoterm. Estas no son las notas orientadoras de los Incoterms del 2010, que eran 2 páginas. Aquí estamos hablando de 4 páginas con varios diseños, según los típicos diseños del camión, el almacén, se añaden otra serie de diseños y es lo que se plantean cuestiones específicas de cada Incoterm. Cuidado porque a diferencia de las notas orientativas anteriores no eran parte de los Incoterm, ahora, y dicho expresamente por el comité, así se nos dijo expresamente en una reunión que tuvimos en Madrid, son parte de los Incoterm 2020. Tienen que también tenerlo en cuenta. Los dibujos son muy claros y muy esquemáticos. Y no son iguales, todas esas no tienen la misma estructura. Aquí, por ejemplo, les he traído lo de los work, el DDP, y como verán, inciden en aspectos distintos en función de cuál es el Incoterm. Es verdad que los primeros hablan del riesgo y de la entrega, del modo de transporte, pero fíjense en el apartado tercero de la nota explicativa. En el work, lugar y punto de entrega. En el DDP, vendedores, máxima responsabilidad. En el 4, advertencia para compradores en el work. 4, advertencia para el DDP, para identidad, el lugar de entrega del destino con precisión. 5, riesgo de la carga o procurando la mercancía así entregada. Despachos. Como pueden ver ustedes, no es algo uniforme por cada Incoterm, sino que va variando en función de cada Incoterm. En cuanto a la estructura interna, ya les he dicho, se modifica el orden de los Incoterm, pero también se modifica la estructura dentro del Incoterm en sí. Ahora tenemos en la 1 va a ser las obligaciones generales, en los que fundamentalmente se nos va a decir que el comprador tiene que pagar el precio y que valen los medios electrónicos. En el A2 tenemos la entrega, en el A3 tenemos la transmisión del riesgo. Como veis, lo más importante se ha colocado delante. 4 y 5 tenemos los 2 contratos vinculados, el transporte y el seguro. En el 6, otra remisión del contrato de transporte, como el documento de entrega, transporte, la prueba de entrega. En el 7 nos vamos a la exportación e importación. En el 8 nos vamos a la comprobación de embalaje y enmarcado. En el 9 tenemos los repartos de los costos y en el 10 la notificación. Como podéis ver, va decreciendo, entre comillas, porque todo es importante, pero va decreciendo la importancia de un lado, desde el A2 en adelante. Y después también tenemos un nuevo formato horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que los Incoterm, si ustedes recuerdan, es Incoterm por Incoterm y después en 2 páginas, en cada página viene en azul las obligaciones del vendedor y ahora en un naranja marrón las obligaciones del comprador, del importador. Pues junto a eso, junto a esa figura, ahora se ha creado otra figura, otro modo de presentarlo, en virtud de la cual nos encontramos que para cada obligación se establece lo que dice o se recoge lo que dice cada Incoterm. Así, por ejemplo, en cuanto a la obligación de entrega, con respecto a el comprador, que sería B2, que sería la obligación de recepción, se dice o se recoge todo lo que dicen todos los B2. La interpretación o lo que nos dicen en el comité que eso va a ayudar a interpretar, a seguir los Incoterm con mayor facilidad. Yo creo que sí. La verdad que no lo he utilizado porque realmente a mí no me interesa una obligación concreta. A mí me interesa ver el Incoterm y hacer una comparativa conjunta. Pero bueno, esa posibilidad existe y esa posibilidad puede ser utilizada. ¿Y cómo valoro esta nueva versión?
Lo primero es lo que ustedes ya habrán visto y ya les he adelantado. Cambios, lo que se dicen cambios, hay pocos cambios. También es verdad, y se lo volveré a decir, que es que porque es lo que han pedido los operadores del comercio internacional. En todo caso, cuidado que sí hay cambios. Y no solo lo que les he dicho yo, hay cambios menores, con lo cual les aconsejo que por lo menos durante una época tengan junto a los del 2020 los del 2010 para ver si no es exactamente igual. Ya les decía, por ejemplo, el tema de la inspección. A mí se me han producido ya varios problemas, e incluso he pedido al Comité Español que le demos una consulta al comité que redactó estos Incoterm 2020 respecto al tema de las inspecciones, como le he dicho. Mi punto de vista, siempre con una adaptación. Hay que estar, los Incoterm, el mundo del comercio internacional no es un bloque cerrado, totalmente bloqueado, ¿no? Evidentemente no. Hay que ir adaptándolo cada vez al caso concreto. Hay que recoger las novedades del mercado, las preocupaciones de los operadores, hay que recoger los usos, las costumbres que se están produciendo y hay que corregir los defectos que se están produciendo, eso está claro. Hay novedades en esta edición que son bastante discutibles. La verdad, pasar un DAT al DPU, la verdad, yo ya les he dicho que si es un cambio simplemente cosmético no tiene mucha razón de ser. Pero bueno, se ha pedido y tampoco cuesta mucho trabajo, me imagino, hacerlo. La diferenciar el seguro entre el CIF y el CIF, teóricamente no tiene mucho sentido, pero también les he dicho, ha sido una petición de los operadores del sector marítimo y como tal, bueno, ha sido recogido. La pregunta es, bueno, por ejemplo, lo del FCA y el conocimiento de embarque on board, eso ya se estaba haciendo, evidentemente ya se estaba haciendo. El transporte por medios propios. Es verdad que no se decía en los Incoterm, pero más o menos se estaba deduciendo lo que se estaba haciendo. Mejor que lo de 2010 estos Incoterm. Hablando con conocedores, por ejemplo, de la universidad de estos temas, me dicen que no, que son un lío, que complican mucho el tema, que se meten muchas historias que no deberían hacer, que para eso no hacía falta. Yo la verdad que no soy tan negativo, soy en el sentido bastante positivo. ¿Por qué? Porque mi opinión personal es que con esta edición lo que se facilita es el uso de los Incoterm. No solo para mí, sino para ustedes. ¿Por qué? Porque mediante la introducción de esa introducción, permíteme la reiteración, mediante la introducción de esas notas explicativas, mediante esa posibilidad de presentación horizontal, mediante esa reordenación de las obligaciones de más importante a menos importante, al final lo que se está facilitando es la flexibilidad y la compresión de los Incoterm. ¿Que está todo ahí, que está todo incluido en el libro y que todo se soluciona leyendo el libro? Evidentemente no, Y ya saldrán publicaciones de la CCI y de otros autores intentando explicar cuestiones que no están comprendidas. Pero mi opinión es personal. El personal es favorable, ¿por qué no? En todo caso, frente a los críticos y frente a los que defendemos estos Incoterm 2010, su éxito o su fracaso dependerá de muchos factores. Factores que ahora mismo no son fáciles de prever. En primer lugar, cómo reaccionen ustedes, cómo reaccionen los operadores. A lo mejor deciden seguir con lo del 2010, como hay algunos que quieren seguir con lo del 2000. La situación del mercado. Oiga, por mucho que se quiera suprimir el S-Work, porque conceptualmente se puede defender que no tiene carácter de operación de comercio exterior, si los operadores siguen queriendo tener el S-Work, no queda más remedio que mantenerlo. El acogimiento en las distintas áreas y en los distintos países cada vez es mayor y eso explica el éxito de los Incoterm, el número de países que lo están aplicando. Cada vez hay más gente que habla de los Incoterm. Otra cosa es que sepan hablar bien de los Incoterm, pero hablar de los Incoterm cada vez hay más gente. Si ese acogimiento se amplía, si ese acogimiento se extiende, evidentemente la actuación será un éxito. En definitiva, lo que sí puedo decirle por mi experiencia es que
Las versiones hasta ahora han alcanzado un éxito, por lo menos de lo que yo conozco. Las del 2000 me cogieron muy verde y la verdad, pero ya hubo movimiento. En la del 2010 ya hubo movimiento ya más importante. Fíjese, si soy yo ya mayor, que estuve ya dando clases de Incoterm y jornadas sobre Incoterm, webinario en aquella época no había de Incoterm, afortunadamente, en muchos sitios. Pero les puedo decir que la acogida que ha tenido los Incoterm 2020 no tiene ningún parangón a los anteriores. Por ejemplo, yo ya he dado varias jornadas y varios webinarios. En Cartagena tuve 220 asistentes. En Sevilla he tenido 180 que hubo que dividirlo en 2 clases. En Huelva, 60. Aquí hay inscritos al webinario 120. En Extremadura, con Amante Extremadura, fueron 60. En Ciudad Real, 65. Y se me ha pedido otra vez que repita. Yo ahora tengo pendiente Jerez y tengo pendiente Córdoba. Y eso que digo yo, me lo dicen compañeros míos. En Zaragoza ha habido que repetirlo. En Barcelona van por la 5ª jornada. En Madrid, igual. El libro sacaron una edición internacional de 40.000 ejemplares y se agotó en una semana. En España, teniendo en cuenta que en el 2010 sacaron una edición de 1.000 ejemplares y se agotó prácticamente en 2 semanas. No tiene precedentes. Desde luego, el interés es mucho mayor que en otras ocasiones. En definitiva, y para no pasarme, dado que tengo una hora adjudicada y prácticamente quedan 2 minutos. Después ahora entraremos en las preguntas y podrán hacerme las preguntas que tengan convenientes y yo les contestaré en las que pueda y en las que no, pues bueno, pues hablaremos y confrontaremos ideas. Los Incoterm tienen importancia en el comercio internacional. Evidentemente, en un mundo tan cambiante como el del comercio internacional, con tantas reglas, con tantos operadores, con tantas sensibilidades, que aparezcan figuras que son homogéneas para todos los países del mundo y que en cuestiones tan importantes como riesgo, entrega, transporte, relación con el seguro, temas gestiones aduaneras, es desde luego un elemento muy importante. Ahora bien, los Incoterm no son la solución. No piensen ustedes que por poner un Incoterm bien ya tienen resuelta la operación. Evidentemente no. Ustedes tendrán que pensar, tendrán que decidir, ver la circunstancia concreta de cada caso, ver si le exigen, usted tiene que exigir determinado Incoterm y sobre eso aplicarlo. Pero si piensa que simplemente con un Incoterm tiene resuelta toda la operación de comercio internacional, está usted muy equivocado. Lo que sí tiene que tener en cuenta, y eso siempre lo digo, que el Incoterm está incardinado en una operación de comercio internacional, pero que realmente donde está incardinado en el contrato de compraventa y que en principio se pacta entre comprador y vendedor, pero es que tenemos otros contratos, el transporte, el seguro, el medio de cobro y pago. Si no coordinamos el Incoterm con estos otros contratos, que es un problema, porque las 2 partes que firmen el contrato de venta, la operación de comercio internacional, no son a su vez parte en el transporte, en el seguro y el medio de cobro y pago. Si no logramos coordinar eso, vamos a tener dolores de cabeza en muchas ocasiones. Y con eso, pues decirles que encantados con que, no voy a decirles que me hayan aguantado, porque no sé si me han aguantado, dado que no veo, parece que no se ha escapado nadie por el chat, pero cualquiera sabe, y que me tienen a su disposición. Yo cada 15 días suelo comentar un Incoterm, voy ya por el CPT, y ahora hoy o mañana escribiré sobre el CIP, en un pan un poco crítico bromista. Me pueden buscar en internet y allí estaré. Y en todo caso, a su disposición para cualquier cuestión que se les pregunte, tanto ahora como después. Digan simplemente si es después, que han sido sufridores seguidores míos en un webinario del Consejo General de Cámaras de Andalucía y encantado con ayudarles. Y dicho lo cual, por favor, si quieren preguntas, estoy a su disposición. Ante todo, muchas gracias por tantas gracias. Se agradece, porque eso de hablar a una cámara a veces es muy impersonal.
¿No se anima nadie con preguntas? Me pueden seguir en Internet y en LinkedIn, si no recuerdo mal. En Internet, la página web es www. Se lo deletreo, caveat.es. Pregunta que me hacen. ¿Cuál es el Incoterm más fiable? Y pregunta que no les puedo contestar, porque depende de, y no porque sea abogado, sino porque depende de muchas circunstancias. Criterio general, que se lo van a encontrar en muchas ocasiones. Para el vendedor, Sword es el bueno. Y para el comprador, DDP. Pues no. No es necesario, necesariamente así. Eso depende, la elección del Incoterm depende de muchas circunstancias, depende de muchísimas circunstancias. Si usted o su parte son expertos en la materia, si tienen buena relación o no y consiguen buenas condiciones con los medios de transporte, el país que sea, el producto que sea, la forma de pago que quiera establecer, no se puede decir a bote pronto que un Incoterm es más fiable. Por ejemplo, si ustedes quieren ahora vender materias primas y productos de primera necesidad a Argelia, pues Argelia acaba de poner para principios de año, a poner entre comillas, pero se está aplicando, que tiene que ser en FOB. Y tiene que ser en FOB. Y a ser posible entrando con banco argelino. Y aparte, evidentemente, barco y pago en banco argelino. Pues, alguien ustedes lo que quieran va a tener que ser un FOB. Si usted, por ejemplo, el Sword, que es el maldito, todo el mundo lo quiere quitar. No, es que el Sword demuestra torpeza por parte del que lo hace. No exactamente, no demuestra porque lo hace. Es que a veces me dicen, y sobre todo en el sector agrícola, es que mi contraparte, mi importador me pide Sword. ¿Por qué? Porque él conoce el transporte, consigue mejores condiciones y yo sin problema se lo doy. Vamos a ver, pregunta que me han hecho ustedes con respecto a... Vamos a ver. Decía que no, y ahora sí se me han animado. Disculpa que le voy a preguntar al informático, oye, para bajar el chat, para... Hay un scroll al ladito, hay un scroll para abajo. Scroll es que no veo. ¿Dónde es el scroll? Disculpa porque no quiero dejarlo ninguno sin... Vale. Y aquí, ahora. En el lado. Vale. El seminario de Jerez, creo que va a ser el 20 de febrero, pero vamos, es en la Cámara de Comercio de Jerez y se dará publicidad. La modificación DAT a DPU, exclusivamente modificación de nombre. Y que bueno, que se puede poner el producto no solo en terminal, sino en otros sitios, cosa que también antes se podía pasar. Lo demás no se ha tocado absolutamente nada. Los Incoterm 2010, como ya he dicho, no dejan de ser vigentes. Ni los del 2000, ni los de 1936 fueron los primeros. ¿Por qué? Porque no se derogan uno a los otros y hay gente que prefiere seguir con Incoterm antiguos. De hecho, me comentan que hay gente que prefiere seguir con los Incoterm del 2000 por el tema de donde se traspasa el riesgo, que es a través de la bola de bucle. Hay países que todavía lo están exigiendo, operadores que todavía lo están exigiendo. Con lo cual, si quieren ustedes por los Incoterm 2010, pueden hacerlo perfectamente. Eso sí, digan Incoterm, Cámara de Comercio Internacional 2010, para saber claro de qué estamos hablando. ¿Qué opinión tiene la entrega FCA a vista del vendedor? El FCA, vamos a ver, está pasando una cosa con el FCA y el SWORK. La gente está pactando SWORK cuando realmente lo que está haciendo un FCA, porque está cargando la mercancía en los medios de transporte. Lo cual plantea un problema, porque ¿qué pasa si se estropea el producto cuando se realiza esa carga? ¿Qué pasa? En cuanto al FCA, el problema que me comentan algunos es el hecho de que no venga o que no llegue el medio de transporte del comprador, a pesar de que ya está la mercancía disponible para cargarla en los almacenes. Sobre todo por el riesgo que le provoca o por el problema que le provoca con respecto a su contabilización.
Sobre todo a final de año. A final de año se puede usted encontrar el almacén producto que ya se ha vendido, pero todavía no ha venido a recoger la mercancía el comprador. Mi opinión es que el FCA es un Incoterm perfectamente adoptable, que es mejor hoy por hoy que el SWORD, por lo que les he dicho. Lo que pasa es que la gente sigue queriendo el SWORD para evitarse la tramitación aduanera y que se está empezando a utilizar más, para el transporte multimodal. Sí, porque normalmente el FCA normalmente implica que hay más de un transporte. Cuestión que tienen que saber en el FCA, qué significa que la mercancía esté a bordo del transporte. Porque claro, una cosa es que simplemente se cargue la mercancía y otra cosa es que hay que hacer manipulación de la mercancía, de ubicación, por ejemplo, de medio de transporte. Cosa que muchas veces el transportista no quiere asumir esa responsabilidad. Mi opinión, que no tiene por qué ser la correcta, es que se entiende producir de la entrega desde el momento en que se coloca la mercancía, sobre el medio de transporte. En el primer lugar, donde descansa la mercancía en el medio de transporte. Esa es mi opinión. Que el transportista no quiere hacer después la manipulación, ya será otro problema y habrá que ver cómo resolverlo. Pero esa es mi opinión en cuanto a la transmisión del riesgo. En cuanto que haya países que no admiten el FCA los Incoterm, no es que haya países que no admiten los Incoterm, hay países que exigen determinados Incoterm. Por ejemplo, les he comentado lo del FOC en Argelia, que realmente formalmente no es una decisión del gobierno argelino, es una decisión de la Asociación Bancaria Argelina. Eso habría que hablar mucho. Hay países en los cuales, en otros, por ejemplo, recuerdo ahora mismo Brasil, que un Incoterm les puede implicar problemas. Por el hecho de la tramitación aduanera. También en otros países, porque le exige tener presencia física en ese país, por los inconvenientes que lleva si a usted no le interesa tener presencia física en ese país. Hay otros Incoterm como el SWORD, que les plantea el problema de acreditar que la mercancía realmente sale para la exportación y, por tanto, obtener el tratamiento fiscal a la exportación. Fuera de eso, lo que sí se van a encontrar es que hay sitios, no tanto países, hay sitios que tienen Incoterm que aparentemente tienen el mismo nombre, pero es diferente. Un FOB no es necesariamente lo mismo aquí, bajo la CCI, que, por ejemplo, en Estados Unidos, si se siguen términos americanos. Ya cada vez menos, porque cada vez más se están aplicando los términos de la Cámara de Comercio Internacional. En esos casos, pues evidentemente, si queremos de la Cámara de Comercio Internacional, tendremos que decirlo, tendremos que decir la fecha y si no van a hacer eso, que nos lo especifiquen y que nos lo aclaren, porque de ahí pueden derivarse problemas. Creo que esas son todas las preguntas que me han planteado. ¿Tienen alguna pregunta más? A ver, ¿será que tengo algún mensaje no leído? Otra pregunta. ¿Existe alguna publicación que informe sobre la adecuación del Incoterm elegido con la modalidad de la cobertura del contrato de seguro o elegir con el modo de pago? No existe ningún libro, porque además eso es una cuestión que no se puede decir. En cuanto a la modalidad del contrato de seguro, de todas formas, usted tiene que mirar muy poco. Ya les he dicho, en el CIF, en la modalidad en la C, en el CIF, la modalidad en la... Y en los demás casos, que quiere usted asegurar la operación, el seguro que usted quiera. El seguro que usted quiera y con los límites y con el alcance que tenga. Eso sí, en cuanto al tema del transporte, tenga en cuenta que la compañía de transporte, cuando le habla de seguro, le habla en principio del seguro por
el precio máximo, por el importe máximo que se cubre según el convenio correspondiente, no por el valor de la mercancía, no por el valor de la mercancía. Con lo cual, asegúrese con respecto al transporte, si usted está asegurando esa operación o realizando esa operación, que tiene cubierto lo que verdaderamente quiere cubrir en el producto, porque la mayoría de estos convenios que regulan estos seguros de transporte, el importe máximo de la cobertura lo determina por peso de la mercancía. Y eso puede valer en productos a granel, determinados de ellos, pero en productos de otra característica no nos vale. En cuanto a dónde se puede conseguir, muy bueno, el librillo de los Incoterm. Ya les han dicho aquí una librería en Sevilla, pero de todas formas este libro se puede pedir a la Cámara de Comercio Internacional. Pida a la Cámara de Comercio, el Comité Español, no recuerdo exactamente ahora mismo el nombre, la dirección creo que es ICC Spain, ponen eso y les saldrá el Comité Español y lo piden. La persona responsable creo que es Mónica Jiménez de Parga y díganle que han sido alumnos míos. No le van a contar ninguna rebaja por eso, no lo crean, pero bueno, les podrá posiblemente, como hay cola y tal, a lo mejor eso siempre ayuda. ¿Qué alcance tiene el hecho de no permitir el transshipment, o sea, el transbordo de la mercancía con respecto al Incoterm? En principio no tiene que tener ningún alcance. El transshipment lo que evita es, digamos, la utilización de distintos transportistas en la operación. Entonces, lo que contempla es el tema de que no exista cadena de transporte, que no exista cadena de contrato contra cadena de transporte. En ese caso, en el transshipment, bueno, pues en función del Incoterm pactado, habrá un solo transportista, por lo menos en el ámbito marítimo, y la responsabilidad tendrá lugar con respecto a ese transportista. No va a haber otro transportista distinto. Ya en cuanto a los riesgos que se produzcan derivados del transshipment de la mercancía y tal, eso sí jugaría los Incoterm a la hora de determinar dónde se ha transmitido el riesgo. Pero si no hay transshipment, está muy claro que el riesgo vendrá determinado en función del transporte único que se realice por vía marítima. Me dice qué problema tiene el transshipment con respecto en los créditos documentarios. Pues es muy claro, si en un crédito documentario una de las condiciones que no está permitido el transbordo y hay un transbordo, desde luego es una reserva que se le puede alzar para no pagar el crédito documentario. Se le puede oponer para no pagar el crédito documentario. Reserva que tendrán que alzarle para poder obtener el cobro del crédito documentario. Y le advierto que no a veces la práctica bancaria, a pesar de que su cliente alce la reserva, el banco muchas veces dice que ya se entiende, digamos, liberado de su obligación y que si quiere, sigue con la operación y si no quiere, pues no sigue con ella. En una interpretación que yo creo excesiva de la regla uniforme en materia de crédito documentario. Lo del librillo de los Incoterm, ya les he dicho dónde lo pueden conseguir, en la página web. Y muchas gracias a todos vosotros. Si tenéis alguna duda más, ahora es el momento y si no, ya me podéis localizar en donde os he dicho y mi página web es, mi correo electrónico es mbellido@caveat.es. Una última pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones de FCA del exportador y del importador y desde qué punto empiezan estas obligaciones? Aquí lo dicen, pero vamos, y desde luego no me sé todas, pero el FCA es muy simple. El exportador tiene que cargar la mercancía en las condiciones pactadas, la mercancía entregada tal, en el medio de transporte del del importador. O si tiene que llevar la mercancía a otras instalaciones distintas, tendrá que poner la mercancía a disposición del importador sobre su medio de transporte, sobre el medio de transporte del exportador. Además, tendrá que encargarse del despacho aduanero en origen y con cuestiones vinculadas a ese despacho aduanero y también las cuestiones, entiendo recordar, relativas evidentemente al transporte y al embalaje.
Y, bueno, ayudar evidentemente al comprador en todas aquellas gestiones que tenga que realizar como consecuencia de estar en ese Incoterm. Y nada, me podéis seguir, os lo vuelvo a decir, en www.caveat.es y mi correo es mbellido@caveat.es. También estoy en LinkedIn, me podéis buscar en LinkedIn tanto por mí como por Caveat. Y bueno, como digo, cada 15 días o por ahí suelo escribir, como ahora estoy escribiendo por cada uno de los Incoterm. Hoy me toca, hoy o mañana tengo que escribir sobre el CPI, el CIP, que se lo califico como el Incoterm admirado 2, me parece que es, porque el admirado 1 es el CPT. Y muchas gracias a vosotros también por vuestro tiempo y vuestra paciencia. Hasta la próxima.